Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Un placer estar acá. Lo vamos a hacer rápido y me atrevo a hacer la primera pregunta, si me lo permiten, a Sebastián. Sebastián, La noche de Lucina, la novela de Eduardo Sacheri, el gran desafío porque es tu primera novela que adaptás para el cine, ¿no? Sí. Y pienso en Sacheri, esos grandes personajes que construye, el traslado siempre, digamos, el desafío de un director de la adaptación, ¿no? Para hacer y llevarlo al cine. Y lo que me interesaba que hablemos un poco es, en la novela, Sacheri lo que propone, digamos, es una visión, un narrador, donde permite que los personajes narrar, digamos, desde los distintos puntos de vista. Vos elegís un narrador para construir tu película. Y seguramente tuviste que dejar mucho de lado, ¿no? Contame un poquito todo ese proceso de adaptación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, digo nosotros no porque hable como un futbolista en tercera persona, sino porque realmente es un trabajo que lo hicimos muy grupalmente con el Chino, con Ricardo, con Fede, con Matías. Quiero decir, no me quiero dejar afuera a nadie, pero esta es la realidad. La idea era contar la misma historia con los mismos personajes. Lo que pasa es que la novela está magistralmente escrita, literariamente, como corresponde, y muchas cosas en ese traspaso no se sostienen en la pantalla. Entonces, la primera decisión fue cuál es el punto de vista desde el cual voy a contar esto. El punto de vista es Perlazu. Y además, el otro gran cambio estructural respecto de la novela es que la novela no devela el plan que llevan adelante los personajes, y eso solamente te lo permite la pluma bien llevada de un autor. En cine es insostenible, entonces nosotros optamos por el camino inverso, que es plantear cuál es el problema y plantear qué se proponen hacer y dejar el suspenso para ver de qué manera se las van a arreglar estos tipos para llevar adelante lo que se proponen llevar adelante. Ese es el gran cambio, y en esa movida, en ese traspaso, obviamente una novela de 280 páginas no se puede transformar en un guión de 280 páginas. Necesariamente hay que tomar decisiones, ir al hueso y decir, bueno, esto no lo vamos a dejar afuera, ciertas características, ciertos costumbrismos de los personajes los vamos a sintetizar, no nos vamos a explayar, porque si no son vistos como digresiones cinematográficamente hablando. Y a la vez tuvimos que inventar otras situaciones que nos permiten construir este tránsito del que te hablo. ¿Estás conforme? Muy. Muy conforme. Muy bien, me alegro mucho. Abrimos, si quieren, el juego. Quería saber, bueno, es la primera vez que trabajan juntos como padre e hijo. ¿Cómo fue pasar de la realidad a la ficción? ¿Cómo fue esa, no sé, esa energía que se vio? La verdad que parecía que tenían mucha química, obviamente, pero bueno, debe haber sido distinto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Voy a dejar que el progenitor exprese su apreciación. Bueno, justamente estamos separados por algo, no es casualidad. No, la verdad que para mí fue toda esta película, toda esta odisea que significó realmente hacer esta película y gestarla, y hablar con ver a Seba laburando. El gran Seba. El gran Seba, perdón. Y poder formar parte de todo esto de alguna forma en familia, no solo por mi viejo, sino por trabajar con gente querida, amigos, la gente de Calle S con la que tuve la oportunidad de trabajar antes, y ni hablar del elenco que acá nos acompaña, que es un verdadero lujo. Pero personalmente me llevo de esta peli una experiencia inolvidable de compartir con mi viejo, de poder tirar paredes delante y detrás de cámara, y me parece que fue un proceso muy, para mí, de muchísimo aprendizaje y de que no me voy a olvidar nunca. ¿Vos le propusiste a tu papá, porque sos productor, ser el protagonista? Bueno, no es necesariamente así. No, se lo propuse yo. Ah, muy bien. Dijiste la película para que el Chino se sume, sin ninguna duda. Mi visión de tu pregunta es, yo creo que de todas las experiencias, una de las cosas más ricas que te pueden pasar es salir de ellas y tener la sensación de que aprendiste. Y a mí me pasó eso en esta oportunidad. Está golpeando un poco el micrófono, me voy a alejar. Aprendí mucho, y aprendí mucho del Chino, porque no solo porque es sangre joven y porque tienen unas cabezas con unas procesadoras de información mucho más aceleradas que las nuestras,
en muchos casos, en otros no, claro. Muy bien. No, por favor, hagamos la salvedad. Pero en este caso concretamente, los dos, más allá, el gran compromiso era de qué forma nos parábamos frente a este compromiso, teniendo en cuenta que teníamos a cargo dos roles importantes de la película, teniendo en cuenta que esta es una película coral y que todos los personajes son importantes, pero teníamos que construir esa relación y al mismo tiempo no olvidar que estábamos, como corresponde en este tipo de experiencias, muy atentos, muy enfocados también, paralelamente, a lo que es la globalidad del evento, de la experiencia, el desafío. Y en las primeras semanas estuvimos un poco tratando de encontrar nuestra forma, nuestra dinámica, pero finalmente lo logramos. Y aprendí mucho, digo que aprendí mucho de él porque por estas cosas de perro viejo estoy mal acostumbrado a estar sobre cosas en las que a lo mejor no me correspondería estar, y él paso a paso, día a día, me fue consciente o inconscientemente mostrando el camino de que hay momentos en los que uno tiene que soltar y confiar en los demás, y eso es algo que le agradezco muchísimo. Así que para mí fue una experiencia altamente enriquecedora y de la que aprendí muchísimo, así que me salí de ella muy, muy beneficiado. Entonces, a vos, Ricardo, ¿cuánto hay o cuánto hubo de Fermín en vos en aquella época, en el 2011, en el 2001? ¿Y cómo viste vos esta crisis, no? No, bueno, es una crisis que nos tocó a todos, y eso es probablemente una de las características de la novela que más nos impactó, por el simple y sencillo hecho de que cuando algo nos ocurre a todos juntos, se desdibujan potencialmente las fronteras y todos estamos enfocados en una misma, en un mismo problema, en un mismo conflicto. A mí me impactó mucho eso y por consiguiente, por añadidura, lo que me ocurrió frente a la novela fue que me gustó muchísimo, muchísimo, y debo destacarlo porque es algo que es difícil de analizar, pero se percibe, emocionalmente se percibe. Me gustó mucho de esta novela y me gusta mucho de la película, que precisamente por ser algo que nos tocó a todos, toca a todos los personajes y desdibuja absolutamente las fronteras sociales, todas las capas. Esto le ocurre a todos los personajes de la historia. Es decir, frente a ese tipo de acontecimientos es cuando nosotros, y digo, nos involucra un poco a todos, medio que nos encolumnamos detrás de eso y nos sentimos afectados y reaccionamos en forma comunitaria. Esas dos cosas a mí me impactaron muchísimo de la historia. La escena de la escopeta para mí fue una de las más fuertes emocionalmente. Creo que lográs condensar en esa pequeña escena todo lo que un argentino promedio sintió durante la crisis. ¿Y cómo fue para vos ponerte en ese papel, para ese momento, como mujer, como argentina y como actriz? Fue muy potente también para mí. Me sentí muy apoyada, muy en familia para hacer eso. Fue un poco consensuado. Hubo como, de pronto la escopeta apareció a último momento. Y enseguida todos dijimos, sí, se le ocurrió, Ricardo, vos, ¿no? Sí, la salvedad es que la escena no llevaba una escopeta. No llevaba, claro. La escena llevaba un palo. Ella salía con un palo. Y como estábamos en una casa de campo, Ricardo dijo, pues si sale con una escopeta, alguien tiene que haber una escopeta. Aparecieron docenas de armas. Obviamente me encantó, me fascinó agarrar esa escopeta. Creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, cuando estás en una situación así, por eso digo, es como está condensado en un instante. Es muy fuerte, y realmente que yo que también viví ese momento, el 2001, entonces poder pensar en un tremendo hijo de puta, tener ahí, poder decirle eso fue muy catártico, y me gustó poder entrar en una emoción con eso.
entendiendo que una persona así, para llegar a semejante nivel de violencia, no es gratis, digamos, que hay un costo emocional inmenso, que luego de ese acto medio, no sé si heroico, porque la arma la tenía ella, pero sí de mucha adrenalina, termina en la emocionalidad. Me sentí muy acompañada, muy contenida por Sebas, por Ricardo. Es muy lindo trabajar así realmente, es como fácil. Y una más, que está por ahí para todos. Bueno, la película refleja un poco esto de la justicia por mano propia, porque ante una situación así uno no tiene a quién reclamar y decide por ahí tomar las riendas. ¿Qué opinan ustedes de eso, no? Porque hoy pasa mucho en muchas situaciones, de todos nosotros los argentinos, que ante tanta injusticia en determinadas situaciones uno quisiera tomar y hacerla propia. Bueno, ¿qué opinan de eso? Sí, pero sería bueno aclarar que cuando hablamos de justicia por mano propia, casi generalmente referimos a cuestiones en donde hay violencia de por medio, y en este caso concretamente en esta ficción, cuento, historia, la hipotética justicia por mano propia se gira alrededor de una reparación. No, claro, no necesariamente toca esas líneas tan controversiales de lo que es la violencia por mano propia. Así que ahí hay que tener mucho cuidado y ser prudentes a la hora de lanzar un mensaje, porque no se trata de suponer que está bien hacer justicia por mano propia. Gracias. Tomo la posta un poquito a lo que estaban diciendo y me parece que está bueno hacer una diferencia entre lo que es revancha y venganza, ¿no es cierto? ¿Qué piensan de eso? Sí, hay unas mínimas venganzas declaradas u ocultas dentro de la historia, pero son casi infantiles en realidad. No podemos hablar concretamente de cuáles son esos 2 o 3 momentos en donde hay unas pequeñas venganzas emocionales, pero supongo yo que ustedes las deben haber apreciado. Sobre todo el giro final, que es casi infantil, si se quiere, pero que condensa un poco la necesidad de hacerle pagar al villano sus tropelías. Bueno, lo extrañamos a Parra, pues estaríamos a hablar, a ver cómo se Parra, es una pena que Parra no esté acá. Sí, es un párrafo aparte. Andrés es un... yo descubrí en Andrés, y creo que todos lo compartimos, un gran tipo, un gran compañero de trabajo, un tipo muy divertido, muy cercano, muy campechano, además de ser un actor extraordinario. No solamente por lo que hizo, sino por lo que tuvo que pasar para hacer lo que hizo, ¿no? No es fácil estar ahí en medio del campo toda la noche esperando para hacer tu escena y revolcarse de esa forma. Andrés es un fenómeno, es un amigo, y la verdad que fue un hallazgo para nosotros saber que teníamos la posibilidad de convocar gente de afuera, y dijimos, es vamos a buscar a que tenemos una gran admiración. Así que desde acá le mandamos un abrazo enorme y esperamos tenerlo para la noche del preestreno con nosotros. Va a estar. Sí. Qué bueno. Bueno, primero voy a agregar también a Marco, y quería decirle preguntarle a Marco cómo habían armado esta relación madre-hijo dentro de la película. En principio, después tengo otra para acá. También fue un vínculo bastante fácil de lograr, porque pudimos comprender qué es lo que pasa en esa situación con los personajes, porque no es el vínculo de una madre con un hijo en general, sino el vínculo de esa madre con ese hijo. Entonces, partiendo de esas particularidades, empezamos con las miradas, trabajamos muy rápidamente como se trabaja en el cine en un punto, porque la concentración en el cine siempre para mí es en el set, ¿no? Y ahí funcionó muy bien, prestándole atención a lo que se está contando, a la situación, ¿no? Al dolor de esta madre con este hijo que realmente no puede con él, que no ha podido con él, y que de alguna manera, bueno, realiza acciones un poquito delictivas, ¿no? O de traición hacia los demás. Pero así que fue un vínculo muy fácil también trabajar con él, porque es un gran actor.
Bueno, lo mismo digo, hola, ¿qué tal? No, también, para mí fue hermoso. Cuando me dijeron que era mi madre Rita, me puse muy contento, creo que estaba todo ahí. Es un vínculo que estaba escrito, que ya cuando leías la película podías palpitar lo que podíamos imaginar que sucedía entre ellos. Un vínculo tácito también, ¿no? Donde podemos, no sé, imaginarnos un montón de cosas que puedan atravesar a la madre y a ese hijo, pero me parece que es importante saber que las decisiones que toma este chico en algún punto deben estar conectadas con lo que le está sucediendo ahí personalmente con su madre, ¿no? Entonces, no, ¿te das cuenta? no, bueno, podemos decir eso y otras cosas, pero me parece que era lindo ese vínculo, y era importante que se vea ahí la fortaleza madre-hijo y cómo de alguna manera ella gobierna sobre él, como cualquier madre, y lo invita también, ¿no? Como lo convoca ahí a ser parte de este grupo de rescate, así que... Con reparos. Con temores. Con temores, bueno, y nada, un placer enorme, sobre todo. Con los 2 palos verdes puedes pagarte 15 años de terapia tranquilamente y solucionar el vínculo. Es que no sabemos si te va a hacer un gran regalo después. Y en la película también se habla de pequeñas venganzas y tu personaje, Carlos, vive de pequeñas venganzas, porque la guita que le dan para mudarse la agarra y le compra cosas a los hijos. ¿Cómo fue crear ese personaje? Bueno, primero la composición que fue idea de Sebastián. Lo primero que me dijo es: quiero que seas un bicho. Bueno, y a mi juego me llamaron porque me encantó el tema de ser un bicho. Otra es que es, digamos, tiene reminiscencias del servicio militar, que a mí me toca muy de cerca. Y entonces le dije que sea con respeto, y bueno, y es una voz más, ¿no? Además de ser un pretexto de que, bueno, que es un hombre de los explosivos, gracias a su amigo que se los provee del campamento de vialidad, y que es un justificativo también para que los explosivos estén dando vuelta en la película. Y al mismo tiempo, sí, vive en una laguna que se tiene que mudar, y esa plata se la fumó toda, y al mismo tiempo comprarle cosas que creo yo que habla sobre la gente que no tiene nada, que cuando tiene algo de plata dice: quiero gastarla en lo que se me dé la gana, en vez de mudarme, autitos para mis hijos, ¿no? Y creo que todos los personajes son muy simbólicos y representan mucho todas las voces argentinas, y bueno, y Medina en su locura y en sus pequeñas venganzas y en esa artimaña que tiene para zafar no teniendo nada, me parece que es un tono más. Quería preguntarte con respecto a tu personaje con Belaúnde. A mí lo que me pasó cuando leí el libro hace muchos años es que enseguida me pude imaginar una película, y ya en mi mente empecé a imaginarme qué actores podrían estar en cada papel. Quería preguntarte cómo fue para vos la construcción del personaje, si te sentiste identificado, y si quizás a la hora de leer el guión o el libro, si es que lo leíste, si te identificaste con alguno de los otros personajes. Bueno, me identifiqué rápidamente con el guión, con lo que ese guión expresaba, y con todos mis compañeros, y con el proyecto de la mano de Sebastián y de Ricardo y el Chino, así que para mí es un gran placer formar parte de este equipo y contar esta historia, ¿no? Cuando recién se hablaba en lo que se puede llamar por el género la justicia por mano propia, que era buenísimo aclarar que todos estos personajes son personajes simples, como todos nosotros, muchos de ellos obreros. En mi caso es un personaje que vive en esa estación de tren donde
ya casi el tren no pasa, es como ahí a mí me emocionó esa escena, ¿no? Que la charlábamos con Sebastián, cuando pensábamos en los trenes, ¿no? Que ya casi muchas veces no están, así que ese personaje que estaba ahí en esa estación de tren, me emocionó hacerlo, construirlo. Y con respecto a lo que tiene que ver con el género y lo que decíamos antes de esto de la justicia por mano propia, que no ocurre acá en términos de que ninguno de ellos es, viste, Yago, sino que son obreros, personas comunes como nosotros, que se rebelan ante este hecho que ocurre, pero lo más dignificante para mí de esta película es por qué lo hacen, cuál es el objetivo final de ellos. Y ese objetivo me impulsó muchísimo, que es el de una cooperativa de trabajo, ¿no? Donde todos participan de igual modo en la construcción de ese hecho social y colectivo. No sé si contesté algo. Para Brandoni, ¿cómo fue trabajar con un equipo tan diverso, con pensamientos, con actores de distintas generaciones, donde se habla de grietas, de separación, y la verdad que se vio bastante unidad en la película, y el resultado, por lo menos para mí como espectador, fue muy bueno? Me alegro de que te haya gustado la película. Para mí fue muy grato. No es frecuente, salvo una hace muchos años, contar con un elenco tan numeroso. Y sobre todo convivir, porque gran parte de la película se filmó lejos de Buenos Aires. Así que fue muy agradable, porque hay una cosa que entre nosotros, los que hacemos este trabajo, que no se modifica, que es la sacralidad del trabajo. El trabajo, que es tan efímero, es tan lábil, es tan frágil, es tan poco duradero, que cuando se tiene, se respeta mucho. Y esto es lo que pasó con el equipo. Fuimos muchos, estuvimos mucho tiempo juntos, las comidas eran muy divertidas, que es el mejor de la satisfacción, y la verdad que ha sido una experiencia muy hermosa. Yo hacía mucho que no filmaba fuera de Buenos Aires y con un elenco tan numeroso, y fue muy lindo. Una vez más se comprueba que el trabajo nos une más que ninguna otra cosa. Bien, gracias. Y bueno, al Chino le extiendo la misma pregunta. Le iba a preguntar cómo fue trabajar con su padre, pero creo que ya lo preguntaron, así que te extiendo la misma pregunta. Gracias. ¿Lo mismo? Sí, lo mismo. Como bien dijo Beto, estuvimos conviviendo y tiene esta cosa como medio circense que tiene también a veces nuestra profesión, que también está un poco en el espíritu del libro en algún lado. Me parece que de alguna forma pudimos vivir un poco de ese rescate de cierto inicio que hay ahí, pero básicamente también tener la oportunidad de viajar por el interior conviviendo con tus compañeros de distintas ideologías, de distintas formaciones, gente muy diversa, reunidos por edades ni hablar, y además con gente con la que a mí personalmente me daba mucha ganas de trabajar hace mucho tiempo. A Beto lo conozco desde muy chico y siempre lo admiré muchísimo. Perdón que no hablé de mi padre, que era tu idea, pero aprovecho que lo tengo a Beto al lado porque la verdad que quiero destacar una cosa que me pasa, que es que cuando uno cuenta con un elenco como este, por más contento que esté con el texto, con el laburo previo, con todo lo que es la preparación de esta película, de repente ver las escenas, yo nunca había formado parte de ese proceso desde tan atrás, y empezar a ver que las escenas toman cuerpo
la carnalidad de cada uno de estos personajes y ver cómo eso potencia exponencialmente lo que uno creía que había de provechoso en el texto. De repente todo pasa a ser la magia del cine, de la profesión. Me parece que ahí hay un ambiente en donde todos nos convertimos en uno, ¿no? Es como una especie de organismo que vive esta película, estos personajes. Y la verdad que fue para mí un placer, y sobre todo el hecho de filmarla en los lugares donde se supone que transcurre, de alguna manera. Más allá de los tecnicismos, de si se filmó acá o allá, nos fuimos a estos pueblos de donde son estos personajes. Y me parece que convivir todos en ese contexto también nos ayudó mucho a poder representarlos. Me permito decir algo, en la Feria del Libro, cuando hicieron la presentación, un poquito que hablaron de la adaptación con Sacchieri y Sebastián, usaste una palabra que a mí me dio mucha gracia, que fue cuando llegaron a los distintos lugares como un desembarco bélico. Fue un gran equipo así. Sí, ¿no? imagínate que llegamos a pueblos de 500 habitantes, llegaban 90 personas, 100 personas. O sea, si nos poníamos pesados nos quedábamos con el pueblo. Son eventos importantes para esos lugares. Yo me imagino la gente de Alsina, donde transcurre gran parte de la película, con esos carteles reales que dicen Alsina. O sea, sienten que ahora su pueblo figura en el mapa, y nuestra llegada y la película que desarrolló ahí seguramente va a ser recordada por generaciones de personas, ¿no? De ahí uno toma conciencia de la importancia que tiene estos eventos que para uno son comunes, uno vive filmando, trabajando. La importancia cultural que claro, tiene. es decir, generan algo muy poderoso, muy mágico, y a la vez muy agradecido de nuestra parte, también de ellos, porque convivimos con ellos diariamente, venían a la filmación, éramos parte de la vida cotidiana de esa gente, y eso fue muy lindo. Imagino, tiene ese viejo espíritu, como decía el chino, y hasta de los viejos autores, ¿no? Que iban con el carromato a recorrer esos Yo utilicé lugares. la imagen de desembarco porque era de la paz, de la quietud de esos pueblos. Llegaban camiones y camiones y camiones, y bajaban equipos y equipos y equipos, que hasta yo mismo me preguntaba, ¿qué es todo esto que está llegando? No sé si lo voy a necesitar, pero se da esa sensación, ¿viste? Es un desembarco, sin duda. En Lobos también filmamos 2 días, vieron que hay muchas escenas en la lluvia, ¿no? Y estábamos, y venía mucha gente a ver la filmación. Entonces también fue, creo que vale destacar lo hermoso, porque claro, cuando terminamos de filmar, muchos que estaban mirando las escenas decían: ah, bueno, lo que es filmar una película. Porque por ahí está la fantasía de que hacemos pim pom pam pam. Y es Sí, realmente un decía, trabajo. no lo envidio nada. Sí, la gente se portó con nosotros en todos los lugares que recorrimos, nos abrazaron desde el comienzo y siempre nos hicieron sentir que no solo que estábamos en casa, porque realmente nos trataron muy bien, con mucha calidez, sino que además creo yo, por lo menos lo hemos charlado varias veces en sobremesas y demás, sentían esa especie de orgullo ahí medio adormecido de que se esté contando una historia desde esos lugares, para el resto de la Argentina o del mundo, como queramos llamarlo. Pero esa necesidad de expresión popular, si se quiere, cultural, de darle visibilidad a toda esa gente, fue muy gratificante y nos lo hicieron sentir todo el tiempo. Gracias. Me gustaría saber cómo vivís las expectativas de esta película, que está considerada por los medios y la industria como la más importante del segundo semestre de la actual temporada, eso por un lado. Y la segunda duda, al ser el padre y productor principal de Kenia, me imagino que estás en detalles muy minuciosos. ¿Cómo vivís la circunstancia de que esta película se estrena cuando todavía 4 tanques premium infantiles están ardiendo en la pantalla y va a estar un estado de ánimo muy especial en el público a pocos días de las PASO? Bueno. Imparato Dixit. Normalmente sus preguntas son de una complejidad extraterrestre, cosa a la que estoy acostumbrado. Voy a tratar de satisfacer mínimamente tu requerimiento. No sé por dónde empezar, Imparato.
La de las expectativas, muy bien, me orienta también en la respuesta. Te voy a ser absolutamente franco, como creo que lo he venido haciendo contigo desde hace ya mucho tiempo. Mi mayor expectativa estaba y está cifrada en 2 puntos. Uno era el día de hoy. Porque somos conscientes, soy consciente de que el día de hoy era la primera vez que nuestra historia, nuestro desafío, iba a tener la oportunidad de encontrarse con una gran audiencia. Hablo en términos numéricos y de calidad también, ¿por qué no reconocerlo? Así que era una gran expectativa el día de hoy. Y la segunda gran expectativa, como es de imaginar, y a donde apunta casi siempre todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión, es el encuentro que va a tener esta historia con su destinatario final, que es la gran audiencia, la gente, el público, nosotros. En realidad no veo la hora de poder estar sentado en una sala a la que necesariamente voy a tener que ingresar cuando se apaguen las luces, sentarme en el fondo, para poder vibrar codo a codo con la gente, cada una de lo que yo creo que es la modulación emocional que esta historia nos hace atravesar desde el principio hasta el final. Esas son las 2 grandes expectativas que tengo. Con respecto a toda la otra parte de tu pregunta, que tiene que ver ya con cuestiones numéricas y desafíos y tanques y todo eso, honestamente, yo no sé si la tranquilidad que tengo se debe a que no me interesa mucho esa parte, o que creo que lo que más me importa es lo que te acabo de contar. Porque en definitiva, cuando soñamos con esta historia, después de leer esta maravillosa novela, y nos pusimos codo a codo con Seba, con el Chino, con Fede, con Matías, con todos, porque en realidad cada uno de los que se fue sumando en esta historia nos abrazó, yo creo que embriagados un poco por todo el enamoramiento que teníamos con la historia en sí. Siempre soñamos con poder llevar ese desafío hasta el final, y el final para nosotros será lograr hacer de esta gran historia que leímos y que nos impactó una gran película. Eso era todo lo que queríamos. Lo demás está tan en manos de los demás que me voy a relajar y voy a disfrutar de este momento. Gracias. ¿Querés que bailemos? No, pero estoy muy contento con lo que dije. Hay una cosa que nos pone muy orgullosos, y esto está bueno decirlo, y que tiene que ver con un prurito o un prejuicio que tuvimos desde el principio con respecto a esta historia, y me parece que vale la pena tomar el toro por las astas y decirlo de una buena vez. Esta es una historia que desde su génesis, o sea, de la novela, de la cabeza de Eduardo, que ideó y fantaseó esta maravillosa historia, hay condicionamientos muy concretos que tienen que ver con una cuestión numérica, y es que hay muchos tipos en esta historia y pocas mujeres. Claro. Nuestro gran desafío, y en eso trabajamos realmente, yo creo que con mucho amor y mucho enfoque, y en esto hemos intervenido, lo digo porque hemos intervenido a conciencia, teniendo clara, digamos, muy en claro que había una especie de descompensación numérica con respecto a la cantidad de personajes masculinos y femeninos. Olor a huevo, decir la cosa como me da. Sí, había mucho atrás. Logramos algo que para nosotros sí era otro desafío anexo, que era lograr, por supuesto de la mano de estas extraordinarias actrices y de otra muy buena actriz que no está aquí con nosotros, que es Aileen, que hace el personaje de Florencia, logramos que las 3 mujeres principales de esta historia sean realmente mujeres muy fuertes, mujeres poderosas, y eso es el desafío que logramos. Así que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Sí, mujeres. Porque entramos a aplaudir. Sí, y eso tiene que ver con las empanadas.
eso. Digo, y estaba justo hablando un poquito de la cantidad de salas, ¿no? 400 salas, que será batir un récord, pero me gustaba también pensar en lo que va a ocurrir en septiembre. Festival de San Sebastián, Festival de Toronto, las expectativas ante esas presentaciones. A todos. A sí, bueno, eso viene un poco de la mano de lo que hablábamos recién a partir de la pregunta disparata, que el gran desafío nuestro estaba cifrado en 2 puntos, que uno era hoy, era el primer mojón, ver cómo llegaba esta historia a ustedes, y el otro gran desafío próximo, ya muy cercano, es cómo llega a las personas, a la audiencia en general a través de los cines. Lo demás es un camino que vamos a ir transitando con orgullo, con un poquito de ansiedad también, pero la verdad es que creo yo que va a ser paulatino, porque si se cumplen de alguna manera mínimamente estas 2 exigencias o estas 2 expectativas que se nos han planteado, yo creo que vamos a ir como más tranquilos y más orgullosos a cada uno de esos encuentros. Es un honor, por supuesto, que nos hayan invitado a San Sebastián y a Toronto, que son festivales muy exigentes y en donde vamos a poner a prueba hasta qué punto la localía, digamos, o esa especie de ADN hiperargento que tiene esta película puede pasar por encima de esas vallas, esas fronteras y convertirse en algo universal. Yo confío en eso porque creo que este es un conflicto que más allá del disparador inicial, que es la crisis del 2001, yo creo que esto es algo que ha pasado no solo en muchos lugares, sino que además es de fácil entendimiento para cualquiera. Es que giles hay en todo el mundo. Giles somos todos. De todas maneras, perdón, me gustaría destacar una cosa que es que, más allá de que esto no es futurismo, como sea que nos vaya después de los festivales, parte de esta especie de deuda con la expectativa de estos pueblos, de poner la película y el pueblo en vilo y en boca de todos, me parece que para nosotros es muy lindo que después de tanto trabajo y de un montón de gente que no está acá arriba, pero que participó en la película y doy fe que dejaron todo y que eso está en la pantalla y que se va a poder ver tanto acá como en Toronto, como en San Sebastián, donde sea, va a estar el laburo de tanta gente. Me parece que es muy lindo destacar que tenemos una película que ya de arranque y de movida, sin que la vea nadie, porque ustedes son los primeros que la vieron y algunas personas de distintos festivales, queda dentro de un sector en donde la va a ver gente de distintas partes del mundo, pierde esta cuestión local, pero para llevarla a otras esferas y en esto, digo, de la mano de Sebastián, estamos en el Festival de Toronto y de San Sebastián, felices de tener representación en esa película y al lado de películas seleccionadas de grandes directores del mundo como Almodóvar, Amenábar, Meirelles, etc. Pero digo, para mí, que formé parte de todo este proceso y creo que para todos los que formamos parte, es muy lindo poder sentir que llevamos parte de nuestro cine, de nuestra historia, de nuestra localidad a ojos de otros. Y una cosa más, me parece que esta película en particular parece tener más localidad de la que en realidad tiene, porque la sensación que yo tengo, y por lo que uno lee, por los pantallazos de los diarios en el mundo y por lo que pasa, la gente está desconforme en el planeta. Me parece que es un momento histórico en general donde todo acto de rebeldía contra el sistema, contra el establishment, contra todo lo que tiene que ver con lo que hace y determina nuestra vida cotidiana, está muy en boga. Y creo que esta película habla exactamente de eso para cualquier persona en cualquier punto del mundo. Por eso creo que tuvo la recepción que tuvo y nos invitaron a estos festivales. Porque creo que esto se ve cuando no lo mirás desde Argentina, se ve una cuestión más global. Periódico El Uno. Primero, felicitaciones a todo el equipo por la película, me gustó mucho. Y bueno, la primera tiene que ver, en el caso de ambos, con el tema de la producción, ¿no? Cómo llevan adelante este otro rol, más allá de la actuación. Y la segunda, cuando culmina el rodaje, ¿qué sensaciones despertaron en ustedes cuando culminó, ¿no? Que mirar un poco para atrás a cierto modo de balance de lo que hicieron para esta película. Mira, un día vino el Chino hace ya algunos años y me empezó a taladrar el cerebro, como había ocurrido ya en otras ocasiones por otros motivos, con la idea de por qué no tenemos
tenemos nosotros la chance de tener una pequeña productora para llevar adelante proyectos que nos gusten, que nos movilicen, que nos calienten el corazón. Me decía, no te estoy hablando de grandes cosas, me decía, de pequeños proyectos, pero que tengan carne, que nosotros sintamos que son cosas que merecen ser contadas y demás. Yo en ese momento tenía mucho trabajo, él también, entendí su propuesta, pero lo fumigué un poco durante un tiempo porque lo que necesitaba era un poquito de descanso y demás, y entonces hice un poquito de oídos sordos, le di mis explicaciones al respecto, y pasó un poco de tiempo, algo así como 2 o 3 años, y un buen día leímos esta historia, leímos esta novela, y nos pasó algo que fue como una especie de revelación que apareció ante nosotros y nos dijo, este es el momento. Es decir, casi te diría que la lectura de esta historia y la fantasía de poder hacer con ella una película decretó casi en ese mismo momento el hecho de que debíamos hacerlo, sí, constituirnos en abrazarnos y decir, bueno, vamos a llevar adelante este proyecto, que fue muy arduo, que fue muy enriquecedor y muy fructífero y muy feliz, y que tuvo también de las otras cosas, como casi todos los proyectos y desafíos. Y para cerrar con tu última parte de la pregunta, pasado eso, hoy veníamos en el coche para acá, con el chino que me pasó a buscar, y veníamos para acá, que era nuestro primer gran momento, y incluso creo que nos sacamos una foto en el auto. Hablando de que para nosotros, con esa perspectiva, es un momento histórico. Es decir, tener una idea y poder llevarla a cabo de principio a fin, encontrarse con ese desafío realizado, eso ya es un éxito. Exactamente. ¿Y en tu caso, Chino? Perdón, aprovecho, es verdad, para mí fue muy emotivo todo el proceso. Es cierto que habíamos tomado la determinación de formar la productora con Federico Posterman, nuestro socio allá, sin el cual no podríamos haber hecho nada de todo esto. Justo antes de la película significó un poco como que estaba bien lo que habíamos decidido, pero aprovecho porque acá no hay nadie de calle S acá arriba y me parece una injusticia, y tengo la sensación de que en el laburo de Célula que empezamos a formar, en gran parte, por supuesto, comandado por Sebas, era su peli, pero ellos nos permitieron hacer de esta idea de hacer historias y cosas que nos motiven, que tenga la grandilocuencia y la impronta que acaban de ver en la pantalla. Es un placer laburar con la gente de Calle S y me parece que te ofrecen la oportunidad de hacer películas grandes en un país donde no siempre se tiene esa oportunidad. Así que, eso, gracias. complementando eso, era la invocación a nuestro querido Andrés Parra. Andrés Parra llega porque Calle S nos dice: amplíen el horizonte, imaginen un actor el que quieran, no tiene por qué ser de acá nomás. Ah, bueno, ¿podemos empezar a imaginarnos de otros lados? Sí, claro que sí. Y ahí dijimos, yo dije, mire, este señor a mí me encanta. Y se dio la casualidad que era seguidor de Instagram de Ricardo, y nos enteramos que estaba en Buenos Aires, y lo fuimos a encarar a un hotel en Puerto Madero, el pobre hombre, todo porque los productores nos permitieron, nos dijeron no se queden en una cosa más de cabotaje. Sin dudas, eso de que no hay nadie de Calle S acá no es exactamente cierto, pero están escondidos. Es innegable que sin no solo el apoyo, el aporte y la confianza de ellos, sino el empuje que ellos le pusieron a todo esto, no hubiésemos podido llegar nunca a concretar esto que preguntabas vos y que yo intenté contestarte, con este nivel, que es encontrarnos con el desafío redondito y terminado. Y ni hablar de poder conformar un elenco como el que tienen acá sentado, que la verdad poder tener en cada uno de los personajes de esta historia actores de la magnitud de los que soñamos acá. Además los que soñamos, los actores que soñamos para cada rol, eso muy pocas veces se da. Tuvimos esa gran suerte. Yo creo que un poco de la mano de que nuestros compañeros, en este caso, también sintieron esta especie de atmósfera o de enamoramiento y se fueron sumando,
y todos los días era una felicidad nueva, saber, dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí. Muchas veces, más allá de las intenciones de cada uno, por cuestiones de espacio, de agenda y demás, todos tienen afortunadamente mucho trabajo, no se puede concretar lo que vos idealizaste, y en nuestro caso también se dio. Esta es una historia, una película que ustedes vieron hoy, terminada, y que para nosotros se terminó hace muy pocos días, aunque parezca mentira, que la verdad se ha ido revelando paso a paso en este camino, y siempre tuvimos la sensación de que es una película que está amparada por estas decisiones individuales de cada uno de nosotros, que nos fuimos sumando y todo se fue enriqueciendo. O sea, es realmente una cooperativa. Sí, es como una cooperativa. Espero que no estén esperando otro tipo de regalías. No, sí, no sé si es una cooperativa, pero sí es un aporte de cada uno de todos ellos, que enriquecieron muchísimo toda esta fantasía que nosotros teníamos en un comienzo. ¿Cómo fue el rol de actor y productor, justamente? ¿Qué dejaste afuera y qué se ve en la película? Mira, en una película coral como es esta, yo creo que la interrelación entre los personajes es lo más difícil de conseguir, que los vínculos sean creíbles. Aquí hay si lo observás con un poquito de detenimiento, no hay personajes secundarios. Hasta el más mínimo personaje que ingresa en esta historia para contribuir con su aporte tiene su desarrollo, tiene su historia, tiene su propia historia, aunque después por cuestiones de ediciones algunas cosas necesariamente tengan que quedar afuera si no hubiese sido muy larga. Yo creo que me paré en el mejor lugar en el que me podía parar frente a este tema, porque pude disfrutar de la participación de cada uno de mis compañeros y compañeras en este caso, y poder estar codo a codo con ellos en cada una de las cosas. Todos saben que soy una especie de obsesivo y que me meto mucho y demás, y pobre Seba me tuvo que soportar, pero bueno, teníamos puesto mucha cosa aquí, estábamos muy interesados en que cada uno de ellos estuviera muy bien, cosa que conseguimos y me llena de orgullo. Y como productor, la verdad es que me pasa más o menos lo mismo que como actor y como compañero de todos ellos. Estoy contento de lo que le decía recién a él, de que hayamos podido terminar esta historia en forma gorda, impactante y acabadísima. Entonces, nada, esa es mi experiencia, y quiero disfrutar del camino que tenga esta película para adelante, como sea. Bien, gracias. Y Sebastián, para vos la pregunta es, ya te vimos trabajando con Ricardo en varias oportunidades, dirigiéndolo. En este caso, ¿qué se siente al ser, el productor, ¿no? ¿Cómo se vive ese vínculo en el rodaje? Para mí no hubo diferencia, porque siempre que trabajamos con Ricardo, trabajamos muy en colaboración. No, siempre él, digamos, muy al tanto de lo que yo quiero hacer, yo muy al tanto de lo que él quiere hacer, sugiriéndonos y todo el tiempo, llamándonos por teléfono a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, dejándonos mensajitos, se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro, estuve pensando lo que me dijiste, creo que me dijiste una pelotudez, no, la pelotudez me la dijiste vos. Ese diálogo lo venimos teniendo hace tiempo y no cambió, al contrario, te diría que el hecho de él ser productor de la película evitó en algunos casos intermediarios, evitó algún mensaje diciendo, bueno, consultémoslo a ver qué nos dicen. No, probablemente esos mensajes fueron menores porque él tenía decisión como productor. Así que en nuestra dinámica fue lo mismo, fue mejor, porque además no estuvimos solos él y yo, éramos todos los que estamos aquí, más los que están sentados ahí abajo. Así que yo no lo viví de una manera diferente, lo viví de la misma manera, con la misma pasión con la que hicimos el resto de nuestros trabajos. ¿Podría esperarse una próxima película de esta dupla? Sin ninguna duda, de este trío, de este cuarteto, de este quinteto, de este noneto, o sea, todos los que estamos acá queremos volver a trabajar juntos sin ninguna duda. Bien, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias a todos, pedimos un fuerte aplauso, me parece que merece agradecido. Ahora lo que vamos a hacer son las fotos, que quedan fotos individuales. Les pedimos a todos que esperen un poquito, así después los actores se retiran y la prensa puede salir. Gracias.
Muchas gracias.